Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Marcela Monroy Ríos, estudiante de la UNAD, matriculada en la Escuela de CACEN en el programa de Administración de Empresas. Este video está con el fin de realizar una breve explicación sobre la tarea 1 de pensamiento lógico y matemático. Voy a explicar paso a paso cómo realicé mi actividad. Debemos tener en cuenta que en la unidad 1 vamos a encontrar la guía de actividades y vamos a encontrar dos anexos. En base a eso vamos a poder guiarnos para saber cómo debemos realizar nuestros trabajos paso a paso. Lo primero que debemos hacer es elegir una letra del primer ejercicio y realizarla en base a cómo está en la guía. La letra que yo elegí en mi caso es la letra C del ejercicio 1 de proposiciones y tablas de verdad. La letra C me da las siguientes proposiciones, que son P, en las competencias ganan los mejores; Q, las olimpiadas de matemáticas es una competencia; R, los estudiantes participan en las olimpiadas de matemáticas; y S, la UNAD desarrolla las olimpiadas de matemáticas. Me dan la siguiente expresión simbólica, que vendría siendo S y R, entonces Q, entonces P. Lo primero que nos piden a nosotros es pasar estas expresiones a un lenguaje natural, y yo lo hice de la siguiente manera. La UNAD desarrolla las olimpiadas de matemáticas y los estudiantes participan en las olimpiadas de matemáticas. Si las olimpiadas de matemáticas es una competencia, entonces en las competencias ganan los mejores. Lo siguiente que debemos de hacer es una tabla de verdad manual. ¿Cómo vamos a realizar esta tabla de verdad? Primero que todo, debemos saber cuántas filas debe llevar esa tabla de verdad. Para saber cuántas filas lleva esta tabla de verdad, lo podemos hacer con la siguiente expresión: 2 a la n. N significa el número de letras que tienen nuestras proposiciones, que en este caso vendrían siendo 4. Entonces 2 a la 4 serían 16. En total serían 16 filas y de momento 4 columnas, que serían la columna S, R, Q y P. 4 columnas, 16 filas. Entonces, para acomodarlas, en la primera columna, que es S, son 16. Entonces, debemos poner mitad verdaderas, mitad falsas. Es decir, 8 verdaderas, abajo 8 falsas. En la segunda columna se intercalan. Hay 8 y 8. Entonces, hay 8 arriba, hay 8 abajo. Como hay 8 arriba y 8 abajo, también debemos dividir. Sería la mitad de 8, serían 4. Entonces vendrían siendo 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Y así continuamos. Ya en la tercera no serían 4, sino serían 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Hasta completar las 16. Y en la cuarta sería una y una. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta completar las 16. Teniendo ya estas columnas realizadas, vamos a agregar la otra columna que va a llevar esta expresión S y R, y vamos a saber si vienen a ser verdaderas o falsas. ¿Cómo sabemos si es verdadera o falsa? Sabemos que es verdadera únicamente si las dos columnas son verdaderas. Es decir, si la primera y la segunda son verdaderas, la respuesta es verdadera. Pero si tiene una verdadera y una falsa, entonces vendría a ser falsa. Es decir, si de las 16 filas que tiene S son 8 verdaderas y 8 falsas, y las que tiene R son 8 verdaderas y 8 falsas, pero en ese caso están intercaladas, entonces de la única manera que el resultado de S y R
de verdadero es que en las dos columnas estén verdaderas. Si hay una falsa y una verdadera, son falsas. Si hay una verdadera y una falsa, son falsas. La siguiente expresión que debemos dar solución, si es verdadero o es falso, es esta. Q, entonces P. Esta es una expresión condicional. Entonces, debemos tener en cuenta que para que la expresión condicional sea falsa, la primera debe ser verdadera, la última falsa. Es decir, en este caso tenemos Q, que es antecedente, y P, que está después de la flechita. Si debajo de esta hay falsas y acá verdaderas, entonces la respuesta es falsa. Pero digamos que aquí está una falsa y acá una verdadera, y entonces es verdadera. Si las dos son verdaderas, entonces la respuesta es verdadera. Y si las dos son falsas, entonces la respuesta sería falsa. De la única manera que sea falso es que acá sea verdadero y acá sea falso. Por último, vamos a realizar toda la expresión, que vendría siendo S y R, entonces Q, entonces P. Tenemos ya la solución en la columna 5 y 6, si es verdadero o falso. En este caso vendría siendo igual que como explicamos aquí. Si las que están en esta columna son todas verdaderas y las que están en esta columna son todas falsas, entonces la respuesta es falsa. De la única manera que sea falsa es que acá esté verdadero y acá esté falso. En caso tal de que acá tengamos verdadero y verdadero, la respuesta es verdadera. Tenemos falso y falso, la respuesta es verdadera. Tenemos falso y verdadero, la respuesta es verdadera. Si en la última columna no todas fueron verdaderas o no todas fueron falsas, entonces el resultado vendría siendo una tabla de contingencia, porque tiene verdaderas y falsas, así sea solo una falsa o una sola verdadera que haya en esa columna. Por último, lo que debemos hacer es una tabla de verdad a través de un simulador lógico de la ONAC. ¿Cómo hacemos esta tabla de verdad a través del simulador lógico? Pues muy fácil. Encontramos en el anexo número 2, encontramos los pasos a seguir. Debemos usar un software para la construcción de tablas de verdad. En el anexo 2 nos dan un video tutorial de cómo hacerlo y nos dan una estrategia para poder realizarlo. Nos dan un link, en base a ese link vamos a entrar, vamos a poner la expresión, que en este caso vendría siendo esta, y automáticamente nos bota la tabla de verdad. Esta es mi explicación. Gracias por su atención.